A continuación, la Crónica de Calabozo. Por Máxima TV. Amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su programa La Crónica de Calabozo. Como siempre, tenemos el placer y la honra de dirigirnos a todos ustedes para tratar estos temas que son los temas de nuestra historia de Calabozo. Agradeciendo los comentarios que han hecho favorables prácticamente todos acerca de los programas anteriores. Les agradecemos mucho todos esos comentarios y todos las preguntas que ustedes puedan hacer. Por cierto, que una de las preguntas que nos hicieron con motivo del programa anterior, que se lo dedicamos a los cementerios de Calabozo, tiene que ver con los cementerios de las iglesias. Pues bien, sí, nos faltó un poquito decir que las iglesias también, aunque lo dijimos que en tiempos anteriores habían cumplido la función de cementerios, después también siguieron y en la actualidad todavía se siguen sepultando allí o colocando nichos de restos humanos todavía. En la iglesia de las Mercedes tuvo su cementerio que probablemente funcionó en el patio al lado de las Mercedes. Tenemos documentación de que en el año de 1833 la jerarquía eclesiástica de Venezuela le aprobó a los cofrades de las Mercedes la erección de un cementerio particular de ellos. Esa iglesia, antes de que se le hicieran las remodelaciones de la década de 1960, tenía lápidas en diversos lugares del piso y de los muros, que eran testimonios de que ahí había o existen todavía restos de personas que descansan en ese lugar sagrado. Igual función cumplió y sigue cumpliendo la iglesia catedral. Igual función cumplió la iglesia del Carmen. Por cierto, que la iglesia del Carmen es una iglesia que todavía mantiene esas lápidas. La gente puede ir allí y, al entrar a la iglesia, a mano derecha, en un recinto que está debajo de la torre del campanario, ahí podrán ver una cantidad de lápidas que permanecen todavía allí, y en los muros de la iglesia, en diversos lugares, igualmente. Bueno, lo que pasa es que el tema de los cementerios de Calabozo da para mucho. Quizás le dediquemos otro programa a eso. Por ahora vamos a iniciar con la primera parte de este programa, que es la efeméride. Mire, el pasado 22 de abril se cumplió un aniversario muy importante para la ciudad de Calabozo, que fueron los 100 años de Monseñor Elímenes Rojo Paredes. Monseñor Elímenes Rojo Paredes nació en la población barienesa de Calderas. Lo que pasa es que no es en la zona de los llanos, sino en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Por lo que este 22 de abril, porque él nació el 22 de abril de 1926, quiere decir que ahorita en 2026 acaba de cumplir 100 años, o cumpliría 100 años de estar vivo. Murió hace pocos años. Bueno, vamos a dedicarle entonces el programa de hoy a Monseñor Elímenes Rojo Paredes. Este personaje, que fue nombrado en el año de 1980 como el 7º obispo de Calabozo, él vino con, quizás no con la intención, pero sí con la disposición de hacer un gran trabajo que le permitió que hoy en día él figure como uno de los personajes importantes de la historia de Calabozo. Porque fíjense que él entró a una institución que por derecho propio, por sí misma, ya forma parte del acontecer de esta ciudad. Fíjense que es la Iglesia Católica, por varias razones. Ya dijimos en programas anteriores que fueron unos frailes católicos quienes fundaron la ciudad, Fray Salvador de Cádiz y Fray Bartolomé de San Miguel en 1724. Es decir, que tiene un origen muy unido, muy imbricado con esta institución. Pero cuando pasa el tiempo y llega el siglo XIX, en 1846, Calabozo recibe la visita
del arzobispo de Caracas, una visita pastoral de Monseñor Ignacio Fernández Peña, quien venía aquí a un acto fundamental que fue la puesta en funcionamiento y la consagración del templo de Nuestra Señora de las Mercedes, cosa que ocurrió el 19 de abril de 1846. Pues bien, Monseñor Ignacio Fernández Peña, arzobispo de Caracas, se llevó una imagen muy positiva de Calabozo. Él lo dice en un documento posterior que publicó en Caracas, en el cual alaba mucho a Calabozo. Dice que Calabozo es una de las ciudades más bonitas de Venezuela, que tiene las calles, los empedrados, que era el pavimento de las calles de entonces, los mejores que se conocían en Venezuela, que sus casas y edificaciones eran gallardos como los buenos de la capital, y que tenía unas hermosas iglesias, etc. Por lo cual la recomendó para que fuera sede de uno de los obispados que se iban a crear en Venezuela. Debido seguramente a esa opinión de Monseñor Fernández Peña, el año siguiente, en 1847, el Congreso de la República creó mediante un decreto el obispado de Calabozo y el obispado de Barquisimeto, que vienen siendo los primeros que existieron en Venezuela después de la independencia, es decir, en la época republicana. Bueno, lo que pasa es que ese proceso, digamos, de consolidación de esa institución fue un proceso largo y relativamente accidentado. Es decir, tuvieron que pasar casi 20 años para que la Santa Sede lo erigiera canónicamente, y apenas en 1863, y tuvieron que pasar de ahí otros 20 años para que viniera el primer obispo, que fue Monseñor Salustiano Crespo. Bueno, de ese primer obispo se contaron 7 hasta 1980, en que le correspondió entonces el turno a Monseñor Elímenes Rojo Paredes. Monseñor Elímenes Rojo Paredes estudió primaria en la población de Niquitao, en el estado Trujillo, y después estudió en el seminario menor de La Grita, estado Táchira, que estaba, digamos, bajo la congregación de los padres eudistas. Ahí él conoció a un joven, siendo el seminarista, conoció a un joven sacerdote llamado Miguel Antonio Salas, que después las circunstancias lo iban a colocar a él como obispo de Calabozo, y a Monseñor Elímenes Rojo Paredes como su sucesor en este obispado de los Llanos. Pues bien, él se salió de ese seminario, egresó de ese seminario y fue ordenado sacerdote en 1950 en la ciudad de Roma. Después él pasó a ser rector de ese mismo seminario de los padres eudistas, seminario menor de los padres eudistas de La Grita. Posteriormente fue rector también del seminario mayor y menor interdiocesano de Caracas, y después que se dividieron los dos seminarios caraqueños, él quedó como rector del seminario menor. Bueno, y como les decía, pasó en 1980 a ser obispo de Calabozo. Cuando él llegó a esta ciudad, comenzó una labor muy importante, una labor que hoy en día nosotros admiramos en retrospectiva. Él fue un gran dedicado a las labores educativas, siempre estuvo pendiente de mejorar la educación en Calabozo, fue creador de instituciones. Él fue a quien le correspondió la remodelación del colegio Nuestra Señora de Coromoto, que era un local pequeñito que quedaba en la carrera 12 con calle 5, y después él mismo promovió la construcción de una sede más grande, más hermosa, que es la que nosotros vemos hoy en día. Pues también él creó en el año 1982 el colegio, para ese entonces diocesano, ahora arquidiocesano, Monseñor Salustiano Crespo. También él promovió la educación universitaria aquí en Calabozo, porque él fue quien trabajó mucho para que abriera sus puertas en esta ciudad
el Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias, el famoso IUPMA. Ese pedagógico, esa institución universitaria formadora de educadores, era la sede de 3 estados, del Guárico, de Apure y de Amazonas. Nosotros vimos muchas veces aquí a estudiantes que venían de esos estados a cursar sus estudios en esa institución, que funcionaba, por cierto, en el mismo local del colegio Coromoto. También él fue artífice fundamental para que se instalara en Calabozo un núcleo del Colegio Universitario de Administración y Mercadeo, que, como nosotros sabemos, es una institución de carácter nacional que tiene sede en diversas ciudades. Pues bien, en Calabozo abrió sus puertas también y pues fue, digamos, un centro para formar a los bachilleres en las áreas técnicas. De hecho, salían egresados como técnicos superiores universitarios, y mediante un convenio con la Universidad Simón Rodríguez pudieron esos mismos técnicos en un momento determinado culminar su licenciatura o ingeniería según el caso. Monseñor Elímenes Rojo Paredes también fue promotor aquí de la apertura de la segunda emisora de radio que tuvo Calabozo. La ciudad de Calabozo durante muchos años, sabemos los calaboceños de aquella época, que solamente tenía una sola emisora, la famosísima Radio Los Llanos. Pues bien, el Monseñor Elímenes Rojo Paredes nos contó personalmente, porque nosotros tuvimos la suerte y la honra de contar con su amistad en los últimos tiempos de su vida. Bueno, él nos contaba que él hizo una gira por Estados Unidos y Canadá, y estando en la ciudad de Los Ángeles, California, allí conoció a un personaje muy importante, el señor que venía de Irlanda, y él conversaron acerca de la posibilidad de establecer una emisora de radio que pudiera servir para emitir mensajes de la Iglesia Católica, etc. Y ese personaje ayudó a Monseñor logísticamente para que eso fuera realidad. Entonces, la radio venezolana abrió sus puertas, convirtiéndose en la segunda emisora de radio con que contó Calabozo, que fue, por cierto, la primera ciudad del Guárico que tuvo más de una emisora de radio. Esa emisora, además de una programación propia para difundir el mensaje de la iglesia, un mensaje pastoral, etcétera, también, y gracias a ese amor de Monseñor Elímenes Rojo Paredes por la educación, también tuvo sus cursos de bachillerato a través de la radio. Fueron muchos los jóvenes y no tan jóvenes calaboceños que recibieron su formación y su título de bachiller a través de esos cursos que se emitían por la radio venezolana. Bueno, Monseñor Elímenes Rojo Paredes era obispo de Calabozo, pero en la década de 1990, tomando en cuenta lo extenso del territorio de la diócesis de Calabozo, que abarcaba todo el estado Guárico y casi todo el estado Apure, pues se crearon sucesivamente, con la segregación de ese territorio, las diócesis de San Fernando de Apure y de Valle de la Pascua. Y en el año de 1995, la Santa Sede, tomando en consideración lo antiguo que era la diócesis de Calabozo, pues la convirtió en la sede de, para ese entonces, la octava provincia eclesiástica de Venezuela. Es decir, que fue ascendida al rango de arquidiócesis, correspondiéndole a Monseñor Elímenes Rojo Paredes el honor de ser el primer arzobispo de esta arquidiócesis de Calabozo. Fíjense, en una institución que ha hecho tanta historia en Calabozo, Monseñor Elímenes Rojo Paredes no viene sino a corroborar ese carácter, digamos, de relieve que tiene la Iglesia Católica en Calabozo. Monseñor fue, como decimos nosotros, jubilado, se convirtió en
arzobispo emérito, porque hubo otro en funciones, se nombraron otros en funciones, Monseñor Antonio López Castillo, y después el arzobispo actual, que es, como todo el mundo sabe, Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez. Pero Monseñor Elímenes continuó en Calabozo, continuó con su labor pastoral en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y en su casa de la Carrera 14, donde por cierto fundó un bello jardín ahí, en el cual en ese ambiente pues vivió los últimos años de su vida. Él prefirió quedarse en Calabozo y una vez que falleció, sus restos ahora reposan en la catedral de nuestra ciudad. Entonces, con esto rendimos homenaje a un personaje muy importante de nuestra ciudad en los últimos tiempos. Bueno, vamos a un corte comercial y ya venimos con el tema central del programa, La Crónica de Calabozo. Ya regresamos con más de La Crónica de Calabozo por Máxima TV.